desde 1861 comenzamos a entender que hay unas áreas del cerebro que generan funciones, pero con el tiempo logramos también entender que esas áreas no generan funciones de forma aislada, que requieren conectarse, ¿cierto? Y se conectan a través de diferentes sistemas y entre esos hay unas fibras que se llaman fibras blancas, que son, por ejemplo, los fascículos en el lenguaje, el fascículo arqueado, que son también claves para la conectividad de esas redes. Así como funciona, de hecho, la IA, la inteligencia artificial, funciona creando modelos replicativos de cómo tenemos claro que funciona el cerebro. Entonces, por ejemplo, tenemos un área que es el área receptiva o sensorial, que es el área de Wernicke, eh, y esa área es la que permite de una u otra forma recibir y procesar desde lo sensorial toda la información del lenguaje, pero no puede generarse el lenguaje si no se conecta de forma adecuada con el área de Broca. Entonces, si nos damos cuenta, vuelvo al punto de que el cerebro no funciona por partecitas aisladas, sino que es una red que se conecta en todas las áreas, ¿cierto? Y cuando yo tengo una lesión, yo puedo tener una expresión de síndromes que van mucho más allá del lenguaje, porque, por ejemplo, también entendimos que el lóbulo parietal, que es muy sensitivo, o sea, muy sensorial, muy de sentidos, es clave al momento de la interpretación. Y el lóbulo occipital también es importante, por eso, por ejemplo, logramos entender que los niños que nacieron en pandemia tenían una limitación en la adquisición del lenguaje porque como usaban tapabocas, no podían ver cómo se articulaba el lenguaje. Por eso también logramos entender que nosotros con el uso de pantallas no fomentamos el lenguaje. El lenguaje se fomenta solo hablando con el niño, repitiéndole palabras. A mí me pasa mucho en consulta que veo papás que dicen, ay doctora, yo le he dicho, yo le pongo a ver televisión porque es que el niño aprende a hablar viendo televisión. No, los niños no aprenden a hablar viendo televisión. Los niños aprenden a hablar viendo a sus cuidadores principales hablar en su lengua materna, ya sea español, inglés, francés, en la que quieran usar de lengua materna. Y de hecho en los primeros meses es clave. Entonces la visión es también clave para aprender a hacer la adquisición del lenguaje. Em, por eso los niños que tienen trastornos del lenguaje, por ejemplo, pueden terminar teniendo también trastornos del aprendizaje, como discalculia, dislexia o alguna dificultad específica del aprendizaje o de la lectoescritura, sobre todo porque como nosotros hablamos, es como nosotros escribimos. Entonces, si nos damos cuenta, estamos entendiendo algunos detalles que son claves para poder iniciar la comprensión de este tesoro como lo hablábamos inicialmente. Entonces, ya cuando se descubren estas áreas, se comienza a hacer como una consolidación o un establecimiento de que el cerebro es un ente mucho más complejo. em, y que hay áreas que están relacionadas con algunos procesos motores, sin embargo, necesitan redes. Y eso sí lo aprendimos mucho después, pero sí es clave tenerlo como claro, ¿cierto? Y ya en este momento ya hay métodos estrictos de investigación, ya hay una cuantificación desde lo cualitativo de cómo funciona ese cerebro, ¿cierto? Todavía tenemos mucho que aprender y comenzamos a hacer como una integración de algo que se llaman datos psicométricos, que son básicamente son pruebas estandarizadas que nos hacen entender si hay alguna dificultad en alguna área específica. Adicionalmente, usamos también la neuroimagen funcional para ver cómo funciona el cerebro en vivo. Y todas esas pruebas psicométricas se hacen a través de unas baterías que se llaman las baterías de Luria, que eh, como el desarrollo de evaluaciones sistemáticas, las hizo el doctor Alexander Luria para los diagnósticos precisos y se siguen utilizando hoy desde la neuropsicología, que básicamente Luria se considera que es el padre de la neuropsicología porque propuso que las funciones mentales no son o sea, no son sistemas funcionales aislados, sino que son sistemas funcionales complejos que no tienen una localización estática y eso es importante y que la capacidad de evaluación es importante para identificar el déficit y también hacer intervención, así que su metodología generó un avance gigante. Lo de de la neurociencia, como lo decía, la resonancia
El PET también, que habla sobre el metabolismo, que es la tomografía por emisión de positrones, habla del metabolismo cerebral y eso nos permite comprender cómo funcionan esas redes y que el cerebro no funciona de forma estática. Y adicionalmente podemos converger la genética, la neuropsicología, la neurociencia y las ciencias sociales para hacer un enfoque multidisciplinar de los pacientes. Entonces pasamos de un modelo clásico lesional donde nos enfocábamos en el déficit y la pérdida y ahora comenzamos a cambiar a un modelo un poco más hacia el modelo del neurodesarrollo, donde hay un enfoque hacia la adaptación y el potencial, cómo ese cerebro se puede reconectar siempre. Y se parte de la comprensión de los mecanismos, cómo se da esa reorganización cerebral y entendiendo que hay un proceso que se llama neuroplasticidad, ¿cierto? Entonces implica diagnosticar, identificar cómo que sí, un poco el déficit, pero no el déficit para centrarnos en él, sino para ver el potencial que se puede desarrollar, ¿cierto? Entonces, hay algunas diferencias claves en la neuropsicología infantil y en la neuropsicología del adulto, y básicamente es que el cerebro del niño no es un cerebro de un adulto pequeño, ¿cierto? Y entender eso también nos permite entender muchas cosas del comportamiento, ya que la capacidad de plasticidad cerebral, yo siempre lo explico para grandes rasgos, es que el cerebro por así decirlo, del niño está hecho como más de gelatina. Imaginémonos una gelatina. Esto es para efectos prácticos, ¿cierto? Eso quiere decir que es un cerebro que yo puedo malear, o sea, que puedo rediseñar. Eso tiene ventajas y desventajas. Eso es para bien o para mal, ¿cierto? Porque una lesión se puede magnificar o eh, una intervención temprana va a tener mejores resultados que, por ejemplo, en el adulto. Adicionalmente, el cerebro del niño tiene algo que se llama periodos críticos e inician in útero. O sea, yo nazco con un cerebro de 350 gramos cuando soy término y termino siendo un adulto con un cerebro de 1350 gramos aproximadamente. Así que el crecimiento del cerebro del niño se multiplica grandemente. El tema es que ese cerebro se multiplica más o menos hasta el tercer año, alcanza el 90% de su tamaño de adulto. Tercer año de vida, o sea, nace con 350 gramos y al tercer año de vida ya tiene el tamaño del cerebro adulto. Esto es importantísimo porque cuando nosotros entendemos esto somos conscientes de por qué los pediatras, los neurólogos, todo el tiempo estamos hablando, ojo los primeros años, ojo con el seguimiento del crecimiento y desarrollo, ojo con cómo alimentamos al niño, no solo de cómo come, sino que ve, que oye. ¿Por qué? Porque el impacto em, en esos cambios del cerebro es muy, muy grande. Entonces, aquí comenzamos a hablar de algo que se llaman funciones ejecutivas, que son esos procesos, esos procesos superiores que permiten al cerebro organizarse, regularse y hacer un control de la conducta dirigida hacia metas. Y yo he escuchado recientemente que todo el mundo habla de las funciones ejecutivas. Ay, que las funciones ejecutivas, ay, que yo tengo una alteración en la función ejecutiva, ay, que ese niño tiene una alteración en la función ejecutiva. Obviamente, en el próximo domingo vamos a hablar en detalle de la función ejecutiva, pero la clave es que las funciones ejecutivas nos permiten planificar, organizar, hacer un control inhibitorio. Es que cada que a mí algo no me gusta, yo reaccione de la forma adecuada de reaccionar, que tenga flexibilidad cognitiva. Hay muchas veces, si usted es rígido, usted tiene una alteración en la función ejecutiva. El cambio es hace parte de la conducta humana, ¿cierto? Si nosotros, de hecho, por eso nosotros creemos en Dios, ¿cierto? Porque Dios es capaz de cambiarnos. Si yo creo que una persona no puede cambiar, yo tengo una rigidez cognitiva que hace que yo tenga también una alteración en la función ejecutiva. ¿Por qué? Porque Dios hizo nuestro cerebro para que pudiéramos cambiar, afortunadamente. Los que creemos que no podemos cambiar somos los seres humanos, obviamente a través del Espíritu Santo nos ayuda, pero si usted cree que un ser humano no puede cambiar o usted cree que tiene algo en su carácter que usted no lo puede cambiar, tenemos un problema, ¿cierto? También puede haber alteraciones en la memoria de trabajo y básicamente termina la función ejecutiva orquestando toda la conducta y es clave para que también lo entendamos con los niños.
yo puedo tener diferentes alteraciones que no voy a entrar en detalles de ellas porque realmente tienen un principio un poco más neuroanatómico y neurocientífico que no son el interés de esta presentación, pero sí es importante tener en cuenta que vamos a comenzar a revisar las funciones ejecutivas y que todo esto va a estar relacionado con la maduración y los hitos del neurodesarrollo. Entonces, en los primeros años, de los 2 a los 5 años, hay una emergencia del control ilimitorio y de la memoria de trabajo. Sin embargo, es hasta los 6 y los 12 años que comienza el niño a tener una mayor flexibilidad cognitiva y hay un refinamiento en la toma de decisiones, ¿cierto? Los cambios en esa función ejecutiva son un continuo desde la infancia hasta la adultez y están mediados en gran medida por las bases neurobiológicas, o sea, la maduración de la corteza prefrontal que se da más o menos hasta la tercera década de vida, mediado por procesos neurobiológicos que sería la mielinización, que eso lo vamos a hablar en detalle como un poquito más práctico, ¿cierto? Y esa capacidad de cambio que les decía que el cerebro del niño es como una plastilina, para poder reorganizar las funciones es clave, sobre todo en el periodo, en los primeros años de vida. Entonces, la neuropsicología tiene grandes avances. La idea es que durante las próximas semanas comencemos a estudiar cómo podemos desarrollar al máximo el potencial del cerebro de nuestros niños y por eso quería comenzar hablándoles de cómo de por qué incluimos a la psicología en estas temáticas y por qué vamos a comenzar hablando a partir del el próximo domingo del mes de abril sobre las funciones ejecutivas. Muchísimas gracias. Mil gracias, mi doctora Leslie, por la exposición de este tema tan importante de neuropsicología. Y para nosotros, por lo menos a mí personalmente, me cuesta un poquito comprender todo esto. Máxime que es como un conocimiento tan rápido, pero tan importante, cómo funciona la neuroplasticidad en los niños, cómo es tan importante en la manera como educamos los niños así pequeñitos, porque ese cerebrito está tan, no cerebrito, ese cerebro está muy bien conformado, pero también así como una esponjita está absorbiendo todo el conocimiento que se le está dando, todas las cosas que él está viendo, está aprendiendo notablemente. Gracias, mi doctora, por esta exposición tan linda, eh, tan práctica y por todo lo que nos ha llevado a conocer del cerebro, el funcionamiento del cerebro en los niños. Yo quisiera preguntar, porque hablamos hoy en día de la corteza prefrontal y que en la corteza prefrontal se dan la cantidad de procesos. Entonces, yo quisiera preguntar porque a veces nos imaginamos que esa corteza prefrontal es como si fuera otro pedacito de cerebro ahí colocado en la parte frontal de nuestro cerebro, valga la redundancia. ¿Cómo funciona esa parte prefrontal, mi doctora preciosa? Bueno, la corteza prefrontal, pues depende de la edad en la que uno tenga, ¿cierto? Por eso, ahorita que hablemos de las funciones ejecutivas, vamos a hablar como un poquito más en detalle. Pero la corteza prefrontal está ubicada, como usted lo dice, en el área frontal, ¿cierto? Y dependiendo el área en la que se encuentre, yo creo que aquí había una imagen que estaba un poquito gráfica, dependiendo el área de la corteza prefrontal que esté activada o más inhibida, también tiene funciones importantes. Por ejemplo, la corteza dorsolateral se encarga de la planificación, de la memoria de trabajo, y cuando yo tengo una alteración en esa área, yo voy a ser una persona que puede ser rígida, puedo ser perseverativa, puede ser un poco también desorganizada, ¿cierto? Cuando yo tengo alteración en la corteza orbitofrontal, voy a tener comportamientos hacia la impulsividad, voy a ser muy desinhibido, puedo tener una conducta social inapropiada porque esa área de la corteza hace una regulación emocional y conductual. Y cuando yo tengo una alteración en el área del cingulado, es un área también importante, voy a ser como apático, puedo tener mutismo, que es que no quiero hablar, o sea, básicamente me favorece la motivación
o la iniciativa. Entonces, cuando yo hablo de la corteza, o sea, yo tengo unos lóbulos, lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, y eso es el área cortical. Todo eso es corteza. Pero yo debajo de la corteza tengo un área subcortical donde está ubicado el sistema límbico, donde tengo también funciones importantes porque ahí habla también cómo se da la respuesta a las emociones, ¿cierto? Entonces, yo tengo una interacción de diferentes sistemas para poder generar el comportamiento. ¿Cuándo se termina la mielinización? ¿Qué es la mielinización? Es que la neurona terminen teniendo mielina, que es como el que permite la mejor conducción de los impulsos, y ese proceso inicia como en las últimas semanas in útero, pero termina hasta la tercera década de vida. Eso quiere decir que el área frontal, que es de las últimas áreas que tardan en mielinizarse, termina la mielinización en la tercera década de vida. Tercera década de vida. O sea, eso es clave. ¿Por qué? Porque eso explica por qué los primeros años de vida el niño no tiene tanto control de impulsos. Por ejemplo, es un niño más desinhibido, tiene unas respuestas que son desmedidas, entre comillas, pataletas. Eso explica por qué el adolescente le cuesta tanto las tomas de decisiones y por qué no es sino hasta la tercera década de vida que nosotros terminamos tomando decisiones trascendentales de forma mucho más consciente, ¿cierto? Eso explica también por qué, por ejemplo, en la adolescencia o en la niñez yo soy más propenso a ser víctima de abuso, yo soy más propenso a ser víctima de entornos. ¿Por qué? Porque yo no tengo una capacidad totalmente desarrollada para tomar de decisiones trascendentales. Sin embargo, eh, por eso es tan importante la crianza, porque la crianza debe ir a medida de cómo nosotros vamos evolucionando en el desarrollo neurológico. Entonces, por ejemplo, un niño de 2 años no puede tomar decisiones trascendentales, pero yo sí tengo que enseñarle a mi hijo a diferenciar del bien y el mal, ¿cierto? Mi hijo puede hacer pataletas hasta los 5 años, pero yo tengo que enseñarle a mi hijo cómo se controlan las emociones. ¿Y cómo se lo enseño? Con mi ejemplo, no con lo que yo le digo, sino es como, por ejemplo, cómo reacciono yo ante la emoción. Cuando a usted algo no le sale como quiere, ¿cómo reacciona? Yo puedo tener una alteración en cómo hago el control de mis emociones, que en gran medida lo hace esa corteza prefrontal, eh, dependiendo del área, como la mencioné inicialmente, que fui un poco mucho más rigurosa con lo neuroanatómico, eh, pero cómo yo respondo ante la emoción. Cuando algo no sale como quiere, yo hago pataletas. Hay adultos que hacen pataletas. ¿Por qué? Por muchos factores. Y tal vez si usted me está escuchando, pregúntese si usted no reacciona como reacciona a su hijo cuando algo no le sale como quiere y quiere que su hijo reaccione diferente. ¿Y por qué uno puede hacer pataletas siendo adultos? Por diferentes razones. En gran medida es porque no nos enseñaron a hacer control emocional. Y en gran medida porque yo también tengo derecho a sentirme mal, ¿cierto? Pero yo no puedo pedirle a un niño de 3 años que logre lo que yo de adulto de 30 no puedo o no he podido. Entonces, pues dentro de un mes vamos a hablar como más en detalle, no sé si logré como contestar su pregunta, pero el cerebro usa en gran medida esta área cortical para lograr todo lo que le mencionaba inicialmente, que planificación, memoria de trabajo, regulación emocional y conductual, y motivación e iniciación que hacen parte de los síndromes prefrontales que no entré como en detalle, pero que también son claves como para lograr entender un poquito em, cómo funciona ese cerebro y cómo en gran medida todo lo que es frontal impacta en la regulación de los otros niveles. Mi doctora, muchísimas gracias por la explicación, que a pesar que el tiempo sea tan corto, que se pudiera profundizar mucho más de lo que está explicando en esta mañana. Qué bonito conocer cómo funciona nuestro cerebro, cómo el Señor lo ha creado, cómo la doctora habló acerca del cerebro de un niño que son 300 gramos.
y en un adulto son 3.000 y pico, pero es en el tercer año de vida que el niño ya tiene ese peso del cerebro, ¿cierto, mi doctora? Y bueno, las maravillas que Dios ha hecho con nosotros y ese cerebro que es tan importante, muchos dicen que es el disco duro, haciendo esa comparación, donde aprendemos tantas cosas, pero nosotros debemos utilizar también ese cerebro para que se den todas esas canales que se ven en las imágenes, porque me han dicho, no he investigado, que un cerebro que no se utiliza es como esa masa blanca que se mostraba allí, que no tiene profundidades, no tiene caminitos, y precisamente el cerebro que no se ha utilizado en los adultos pues empiezan a tener ya muchos olvidos, no tienen capacidad de recordar y bueno, otras cantidades de cosas cuando no se utiliza el cerebro para aprender. ¿Estoy equivocada? Hermana, discúlpeme que le interrumpa. A ver, Los surcos los todos surcos, los tenemos que tener, ¿cierto? ya. Porque si yo no tengo surcos, yo tengo un cerebro liso, eso se llama lisencefalia y es una condición que es congénita y que es muy grave. De hecho, la vemos nosotros en neurología infantil y usualmente se relaciona a una condición genética. Entonces, los surcos todos los tenemos, incluso cuando yo soy adulta, ya yo sea una adulta o cuando yo, por ejemplo, los viejitos, cuando uno revisa las imágenes de ellos, se da cuenta que ellos tienen unos surcos un poco más profundos porque están atrofiados, ¿cierto? Entonces, lo que cambia cuando el cerebro, entre comillas, no se usa, porque todas las funciones que nosotros hacemos son, eh, pues, están organizadas desde el cerebro, ¿cierto? Desde el sistema nervioso en general. Hay unas que ya entran como automatismos, o sea, son conductas que yo hago de forma automática, ¿cierto? Pero hay otras que yo sí hago de forma planificada. Por eso es importante como aprender todo esto porque las conductas planificadas son las que van a proteger nuestro cerebro en las áreas más em, necesarias de protección, para evitar, por ejemplo, una demencia, que no tenga condiciones que no tengan una etiología genética, porque lo genético usualmente se desarrolla si se desencadena por factores ambientales en su mayoría. Por eso es importante trabajar nuestro cerebro para protegerlo de esos factores ambientales. Pero los cerebros lisos, o sea, que no tengan surcos, son cerebros francamente patológicos, son cerebros que generan unas descargas anómalas que se considera como epilepsia y que usualmente se relaciona con trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual y esa condición se conoce como lisencefalia, ¿cierto? Lo que sí vamos a aprender es justamente eso, que el cerebro que no se entrena de forma adecuada, no genera conexiones de forma adecuada, es mucho más sensible al daño. ¿Por qué? Porque hay áreas que son muy precisas, muy complejas, que a veces no usamos. Y que justo los dispositivos como el celular, estar todo el tiempo en Instagram, en TikTok, en YouTube, todas estas plataformas están haciendo que esas áreas complejas no las estemos aprovechando como deberíamos y terminemos siendo seres que viven en automático, no seres que toman decisiones conscientes. Entonces eso es lo que vamos a comenzar a aprender acá. Por eso es importante este espacio para comenzar también a desmitificar, ¿cierto? Lo que a veces escuchamos y repetimos sin estar seguros de que pues es un hecho y empezar a cuidar este órgano tan importante que Dios nos ha dado, es con esa responsabilidad tan importante de cuidar nuestro cerebro, no para hoy, sino porque nosotros lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter. Y el carácter está en las acciones que nosotros tomamos día a día, ¿cierto? O sea, que tomamos con nuestro cerebro. Muchas gracias y qué pena con la interrupción, pero tenía que hacer la aclaración.